el día de hoy nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. Porque el trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón. Mientras que la luna entrando en el signo de Piscis nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente, porque la luna misma se conjuga con el afortunado Júpiter y podemos esperar buena fortuna y conversaciones bastante cultas. El exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías de hoy, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritual de manera muy beneficiosa. Muy buenos días a las maravillosas personas de Leo. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo y también, como siempre, doy gracias a los que participan día a día en esta familia, en este canal de YouTube. El horóscopo de hoy, Leo, miércoles 2 de junio. Iniciamos con el ombliguito de la semana, siendo un miércoles, trae grandes mensajes y tú te vas a sorprender con las predicciones en este día. Pero no quiero que olvides que somos una gran familia, somos un hogar, somos guerreros de Dios. Y puedes apoyarme en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter o aquí en nuestro canal, suscribiéndote, comentando el video, dándole like a todo lo que te guste. Vamos a iniciar con el decreto para hoy, gente linda, porque si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante y cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, gente linda, soy abundante y cosas buenas vienen a mí. Porque Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha, va a obtener todo lo que necesite. Gente linda, escúchalo muy bien, Leo, porque visitar al médico te evita problemas de salud. Hoy no va a ser aconsejable que te apresures en nada de lo que hagas, porque podrías cometer equivocaciones y ustedes no están para tanto. Hay una carta que marca el destino de ustedes en este día, escúchala muy bien, porque es la sota de bastos y nos dice que hay muchas posibilidades de tener un encuentro romántico muy excitante, y también nos habla de que hay grandes posibilidades de tener unas vacaciones muy ardientes. La verdad es que no tienes nada planeado, pero debes de abrazar esta oportunidad a ver hacia dónde te lleva. Lo que tú deseas te dará una grata sorpresa. Y también marca un tiempo a nivel del amor, del dinero, del trabajo, de la salud. Así que no te vayas aún, escúchalo, porque adoptarás una serie de actuaciones que son claves para ti en materia sentimental. Es la hora de verte como si realmente pudieras con todo lo que tu corazón demanda. Así que organiza, puedes hacer una cita, puedes perfeccionarla a todos los niveles y vas a ver que el tiempo pasa a una velocidad de vértigo. Permite que todo gire a tu alrededor, porque tú lo mereces. Para el dinero y el trabajo vas a saber trabajar en una línea totalmente nueva, la del dinero que fluye y llega a tu vida de la manera que tú deseas, porque eres una persona que lucha día tras día para obtener los recursos que necesitas, y sin esa cantidad de dinero será casi imposible que obtengas lo que de verdad te hace falta por vivir. Deja que todo fluya y tus propósitos se cumplan, porque así será. Finalizo con la salud, gente hermosa, porque es la salud de tu interior la que puede hacerte más daño de lo que piensas, y lo que de verdad te persigue es más de un pequeño aviso determinante para ti y que está muy claro, no has podido verlo. Así que deja que el mundo te entregue lo que de verdad necesitas y debes de permitir que fluya hacia ti algo nuevo y mucho mejor. Lo bueno te está rondando. Número de la suerte para este miércoles, este ombliguito de la semana de junio. Vamos con el 3357. Recuerda que este número tiene una potencia propia y por consiguiente se da un significado muy especial hacia la suerte. Espero que lo sepas aprovechar. Debes de parar un poco para sentirte más tranquilo, más tranquila, porque es momento de que tomes las cosas con calma y que actúes sin precipitarte, porque las cosas irán bien recibidas y traerá
buenas noticias. No te olvides que Dios te bendice, que Dios te glorifica hoy, mañana y siempre. Active la campanita, amigo. Déjate sorprender con nuestras predicciones diarias. Chao, chao.